Ahí ya están viendo algunos artilugios y la manito de nuestra licenciada. Estoy medio enojado con ella, pero bueno, lo vamos a hacer al bloque como podamos. Vino y me dijo, no está Alfred, como diciendo, vos me vas a hacer la nota, pero bueno, en fin. Voy a tratar de curar las heridas y pasar para adelante. Sí, fue muy feo lo que me dijo, pero bueno, la vamos a recibir con un fuerte aplauso porque está con nosotros la licenciada Jessica Cheres. ¿Cómo andás? Bien. Perdón, pero es lo que hay, ¿viste? El que te tocó. Voy a aclarar esta situación. Sí. Resulta que anoche yo estaba con el señor Alfred y fue idea de él que hoy traigamos todos estos elementos. Así que bueno, no es que yo no haya querido. No, ya sé, entiendo, ¿viste? Está tratando de Lamento remediar la haber situación. herido esos No, sentimientos. por favor, pero no le podés hacer caso a Alfred todo el tiempo, te aviso. Yo creo que tenemos que seguir la charla con este tipo de cosas, ¿viste? Ya tipo guerreros, ya tipo en guerra. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. Muy contenta hoy de poder mostrar esto y de visibilizar también un poco y hablar desde un lado, a ver, porque uno ve estos elementos pero o una cosa, inclusive... licenciada, ¿cómo le va? Sí. Podemos sumarnos, ¿no? Sí, Cuando obvio, preguntan obvio. nosotros, Perdón, ¿no? adelante, ¿cómo Cualquier les va? cosa, porque la verdad que vimos lo que hay y me parece que... Y les interesó, sí, bien. Vamos a ver, nada más. Por supuesto Muy que bien. sí. No, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, no, sigue, Bueno, sigue. estamos con una... explícame, Jessy, lo que trajiste acá y agradecemos también a la gente que te... Sí, de Sexo Sentido Corrientes, que lo interesante de ellos es que es una tienda netamente online, que tienen Instagram, que tienen Facebook y que uno puede pedir cualquier tipo de elementos conocidos de sex shop y que ellos lo envían de manera discreta a las 24 horas, o sea que eso es un lindo servicio que nosotros tenemos, porque muchas veces pasa de que queremos probar, queremos experimentar o comprar cosas y no nos animamos a ir a las tiendas, entrar a las tiendas. Y bueno, lo lindo de estas tiendas online es que nos permiten desde la comodidad de nuestra casa, de la manera más discreta, pedir lo que queremos. Bien, dos cosas. La primera, interesante romper, como ella decía, este tema tabú, digamos, de qué cosas se puede hablar y de qué no, digamos. Es interesante que empecemos a sumar. No es una invitación, digamos, a mí también me cuesta. Así quedó, Edu, Pero claro, de empezar a, por lo menos, aquellas personas que están interesadas en hacer partícipe de sus relaciones, su intimidad, este tipo de cosas, de no tenerle miedo, digamos. 3 de la mañana, te olvidaste el plug, por ejemplo, Sí, y llamás ahí banal. a ese lugar y te lo llevan, ¿no? Exacto. Lo podés comprar. Pero aparte, volviendo... Me encanta porque como un anillo lo usa. Claro, ella, es fabuloso, porque también vamos a hacer un pequeño paréntesis, recordemos que siempre que hablamos de elementos de uso anal, siempre tenemos que buscar que tengan tope, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante saber a la hora de cuando quiero comenzar a una autoexploración consciente, por ejemplo, del ano, ya sea conmigo mismo, conmigo misma, o con mi pareja, o con la persona que estoy por tener un encuentro sexual. Siempre que hablamos de elementos para introducir adentro del ano, siempre tenemos que pensar que tengan un tope, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, es una joyita anal. Fíjense qué diferente que son cuando hablamos, por ejemplo, de un vibrador o de una bala vibratoria. Vieron que esto no tiene un tope. Si nosotros ponemos esto en el recto, como sabemos, es la última parte del intestino grueso. Si nosotros nos ponemos para estimular, por ejemplo, en el caso de una persona con pene, el punto P, el punto prostático, no van a utilizar algo como esto porque se va a ir para adentro. Ahora, sí podemos hablar de joyas o de plug anales porque ven que esto tiene un tope. Hay cosas un poco más largas también, tipo los rosarios anales y demás, pero siempre es interesante cuando hablamos de algún elemento que vamos a meter en el ano que tenga tope. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Perdón, ¿quieren Jessy? tocarlo? No. ¿Cómo ¿Pueden? sabes, Jessy? Perdóname. ¿Cómo sabes, cómo diferencia una persona cuando estamos hablando de este tipo de, corregime si lo digo mal, ¿no? Juguetes sexuales, cosas que pueden ayudar dentro de la pareja, pero digo, ¿cómo una persona sabe cuándo algo es bueno? No sé si se dice de calidad, sirve. Más allá de esto que decís, che, fíjense que esto tenga tope, y cuando algo es, viste, porque hoy está todo tan cerca de internet que vos podés buscar cualquier cosa y que te pueden terminar vendiendo algo que no, hasta que no corresponda ni siquiera higiénicamente. Claro. Bueno, eso es lo interesante también de comprar en lugares que vendan productos de calidad. Por eso, hoy, por ejemplo, les traje las cosas de los chicos de Sexo Sentido, que sabemos que son cosas de calidad, que están testeadas. Bueno, ellos más que nada hoy me dieron todo lo que es, porque queríamos hablar un poco de cajita feliz, ¿eso? Claro, pero sí, se podría decir. Ella quiere, estábamos por hablar de fetichismo. Claro, digamos, del ¿no? fetichismo, por ejemplo. Y dentro del fetichismo sabemos que existe todo lo que es el sadomasoquismo, que por ahí se hizo muy famoso con esto de la película 50 sombras de Grey, ¿no? Que la están dando incluso. Claro.
Y fíjense qué loco esto, porque yo quería traerlo para el lado de la autoexploración, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, decías cómo uno quiere empezar con la pareja a explorar estas cosas. Y por ahí querés arrancar con vos mismo. Ojo con eso también, porque volviendo al tema de la autoexploración, por ahí quiero arrancar yo misma o vos mismo viendo a ver qué onda, qué me pasa cuando me autoexploro el ano, por ejemplo. Que es un temor más fácil de vencer que el de compartirlo con alguien, digamos. Exactamente. Supongamos que vos decís, che, ¿qué onda? Antes de compartirlo con mi pareja o plantearle a mi pareja que me gustaría tener una estimulación prostática, ¿por qué no lo pruebo conmigo mismo primero? Entonces, fíjate cómo a partir de una autoexploración que vos haces con vos mismo, después se lo puedes plantear a tu vínculo sexoafectivo. Entonces, ver también los elementos estos del sadomasoquismo o esto fetichista, por así decirlo, y empezar a explorar uno primero y después poder decirle a la pareja, che, ¿qué te parece si, no sé, te compro un antifaz de estos y jugamos con un latiguito? Fíjense, prueben, a ver chicos, porque ya que vinieron acá, vengan ahí. Dale uno acá. O le podés aparecer sorpresa. ¿Y qué es eso? En un plug, gordita, te lo presento, lo tengo del mediodía, por ejemplo. También, o una balita vibratoria, por ejemplo. Fíjense, una de las cosas, después volvemos a esto, pero fíjense que una de las cosas interesantes de las balas vibratorias, yo siempre les digo a las chicas, o a los chicos también, vieron que siempre hablamos, por ejemplo, de en el hombre la autoexploración consciente del cuerpo del perineo. Sí. Qué lindo usar las balas vibratorias, por ejemplo. Ahí que se están pegando, che, violencia. Fíjense las balas vibratorias, qué interesante para trabajar la circulación del cuerpo del periné. Habíamos dicho que esta musculatura era re importante en la erección del pene, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo una balita vibratoria, no les estoy diciendo vayan a hacerse una estimulación prostática, estimúlense el ano. Les estoy diciendo que mejoren la circulación de su cuerpo al perineo usando una bala vibratoria. Qué interesante también entender que no solamente es para friccionar en los genitales o ir, por ejemplo, en el caso de la mujer, ir directamente a la cabeza del clítoris. Qué interesante sería usar una bala vibratoria, por ejemplo, para trabajar la musculatura superficial, que sabemos que también es la erectora del clítoris. Entonces, no solamente como véanlo, tipo, para estimularlo en el clítoris, para estimular el pene, estimular el ano, sino también como para trabajarnos a manera preventiva y de salud, ¿no es cierto? Y conectarnos también de una manera más profunda con nuestro propio cuerpo, con nuestra genitalidad y con nuestro placer. Eso es parte de la autoexploración. Y bueno, y queríamos enganchar la autoexploración con el fetichismo. Nosotros sabemos el fetichismo, que, perdón, en todo esto que vos estabas hablando de la autoexploración, de empezar a conocer cosas, de derribar barreras, a no tenerle miedo a ciertas cosas. ¿El fetichismo es como un chiche, como un juego o es parte de todo esto? ¿Tiene una explicación también que vos digas, no, mirad, conviene, sirve, o es simplemente tomarlo como ir un poquito más allá todavía? Y el fetichismo, en realidad, si vos te pones a ver bien qué es el fetichismo, es si vos, por ejemplo, tenés una cadenita con una virgencita, o una piedrita, o por ejemplo, antes de salir a tu casa vos tenés una pulserita del Gauchito Gil. Sí, o las rojas, claro, esa te pones. El fetichismo en realidad es cuando vos a un objeto inanimado le das como un poder, un valor. Cuando lo traemos a la parte de la sexualidad, un fetiche, por ejemplo, es un elemento que a vos te da mucha excitación, que a vos te excita muchísimo. Hay gente que tiene fetiche de los zapatos, por ejemplo. Claro. Hay gente que tiene fetiche de los pies. De los pies. Viendo pies se excita un montón. Sí. El fetichismo está dentro de las parafilias. ¿Y cuándo resulta esto un problema? Cuando nosotros decimos que esta persona, por ser fetichista, termina teniendo un problema. Cuando no se excita con nada más. Y ahí sí tendría que recurrir a la consulta de un psicólogo o sexólogo para ver. Pero si le trae un problema, si no te trae ni un problema. Llevándolo de nuevo a esta película que vos nombraste, que por ahí está buena verla también, para aprender, más allá de que la película no sea tan buena, digamos. Él tiene un problema. Él tiene un problema porque parece que su parte sexual tiene que pasar sí o sí por su cuarto de elementos de fetichismo y demás, ¿no? Él es un sádico, ¿no es cierto? Dentro del fetichismo encontramos a las personas sadomasoquistas, ¿no es cierto? Y en el caso de esta película, esta famosa película, claro, él era un sádico. Entonces, fíjate que en su caso, si él no encontraba una persona que esté de acuerdo con las prácticas que él realizaba, tipo, era un problema realmente. Tal cual. Ahora, siempre y cuando ambas personas sean mayores de edad, tengan un nivel de conciencia dentro de los parámetros y estén de acuerdo, cualquier tipo de práctica sexual está aceptada, siempre y cuando siempre esto sea consensuado. Dentro del sadomasoquismo, que
entra todo lo que es el fetichismo, tenemos todo, por ejemplo, las cosas de cuero, el bondage también, que fíjense, traje cuerdas, para atarte. cuando se atan. Sí, te atan acá atrás, por ejemplo. Claro, acá tenemos... Veo películas con Acá tenemos de los chicos también que me dieron para mostrar. Esto es interesante, porque esto... Hay veces que ni siquiera fíjense cómo a veces tuvimos que esperar una película como 50 sombras de Grey para entender que esto existe. Y fíjense que tal vez, como nadie se animó nunca a explorar esta parte, tal vez está dejando pasar una experiencia que sí le gustaría practicar. ¿Hay una explicación de por qué el cuero? ¿O es porque es suave es el fetiche. tacto? A vos Bien. te puede gustar, por ejemplo, que Látex. están los furries. Claro. Hay gente que le excita mucho el pelo. Hay gente que se excita vistiéndose como animales, con peluche. Allá se señalan justamente. Hay gente que se excita con el látex, vistiéndose con trajes de látex. Y fíjense qué loco, y acá volvemos al tema de la autoexploración. Hay gente que se excita con el látex y que no necesita ningún tipo de penetración o genitalidad. Vistiéndose de látex y tal vez pasándose un vibrador en el brazo, alcanza el orgasmo. Mirá vos. Tanto una persona con pene como una persona con vulva. Pero ustedes, quiero que siempre quede claro esto. ¿Cómo yo sé lo que me gusta? ¿Cómo yo sé si tengo un fetiche o no? Descubriendo, probando. Autoexplorándome, conociéndome. Sí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y dentro, fíjense que acá Esta también cajita les traje, no vas a sacar, ¿no? también ahora la vamos a mostrar, pero fíjense, Mirá que tenemos... ahora se va a enojar. que no se No, ya está enoje. chocha, ella está muy No, participativa. Fíjense también cómo acá los chicos me pusieron, a ver si puedo abrir esto, Rompe. pezoneras, las pinzas para pezones. Fíjense, esto pueden usar tanto hombres, mujeres, indistinto el género, el sexo, orientación sexual. Claro. Fíjense Y cómo esto es lo que se ata algo también para... ¿Me no, estabas eso se por poner? conecta a otro coso. Licenciada, me estaba por ¿Usted poner. se quiere poner? No, Le pensé que me estaba por hacer, le ¿viste? entregamos si usted se quiere poner. No. Si ya se la quiero anima, tocar. No. Tenemos cintas también. Y bueno, esto creo que es el que más anima a todo el mundo. Fíjense, las famosas esposas, ¿no es cierto? Pero Yo hay ya un tengo montón una de en otras casa. cosas que pueden Claro, utilizar. qué peor, digamos. Y otra cosa, se animan Sí. cuando uno ve estas cosas de cuero o ve estos latiguitos, uno imagina dolor, se imagina la película, pero fíjense, vamos a dejar, fíjense entre No, pero ustedes. ellos lo Hoy van a se hacer van con pegar entre rabia. ustedes. Fíjense Dale, cómo dale se sienten. 3 veces y te empiezo a tocar, te Yo aviso. te digo cómo era cuando éramos chicos, ¿te acuerdas? Que Claro, te hacían así? tapeté el pitití. Está ¿Te bien. digo? ¿Dolió? No, ¿tenés teléfono? No, pero dale. Pero fíjense lo que Claro. vamos a quitarle el Claro, miedo claro. que da, por ejemplo, este Hay que tipo de saber manejar elementos. este tipo de cosas, Sí, ¿no? pero así todo, fíjense que no es algo que provoque dolor, no es algo que deje marcas. bien, claro. Entonces, el permitirse, ¿no? El conocerse. Y fíjense también, existen mucho Me da mucha Y lo las sacó nomás, prácticas. lo Mucha sacó, persona, claro. hermano, No, porque está sí, bien. a esta no, hora no, es la no, hora, No. Por la hora, bueno. Pero No, está bien. fíjense que hay también arneses y demás para distintos tipos de práctica, ya sea, por ejemplo, entre hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, pero fíjense que inclusive hay arneses que se pueden colocar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya sé que Infinidad vos de no cosas. sos la persona que está al frente de este negocio, porque Sí. en realidad nos estás contando algo Sí. más que para... Ahora, ¿la gente hoy por hoy se le anima a todo esto? ¿Se le anima más? Y la verdad es que yo creo que en espacios como este, donde visibilizamos, quitamos un poco el tabú y la gente se va a empezar Se va a empezar a animar. Y lo bueno de esto... O sea, hay gente que por ahí tiene ganas y dice, yo no, el permitirlo no, claro. O veía estas cosas en la película, por ejemplo, y lo ve como algo muy lejano. Sí, como muy película. Muy película. Yo por eso quería también que prueben las cosas estas de cuero o los latiguitos y demás, para que vean que no es una cosa de dolor No es o no dolor. es una cosa de, no sé, esto me va a dejar una marca, además. Animarse. Bien. Y lo bueno, vuelvo a esto de los chicos que tienen esta tienda que es 100% online y eso da mucha discreción. Bien, Bueno, bien. discreción y... vamos a la pausa. Pero, Vamos no, a la pero pausa, espera, antes, doctora, licenciada, ¿dónde te ubican a vos? ¿Dónde te encuentran si quieren? Tienen el Instagram, que es fisiopelvisnea, o los que tengan algún tipo de disfunción pueden pedir una consulta con evaluación al 3794-776420 y también tienen los talleres de autotoque consciente y los de autoexploración consciente. Y quiero agradecerle a los chicos de Sexo Sentido, Corrientes, porque prestaron ¿Están todos así en las estos elementos. redes? Están así en las redes, Ok. tienen el Instagram, que es sexosentido.corrientes, o el Facebook, que es Sexo Sentido Corrientes, y pueden pedir por WhatsApp lo que quieran las 24 horas. Hay gente que es muy impresionable, hay gente que por ahí pregunta, quiere conocer más de esto y dicen, no es el horario. Dentro de unos días vamos a tener otro horario y vamos a traer de nuevo a la licenciada en un horario, digamos, para Cuidado, que... cuidado. Y conocer... Una mosca. Es un matamosca. O sea,
Licenciada, muchísimas gracias. La próxima vez traemos un tema más bajito. No, pero vamos a poner en otro horario. Está muy bien.